Buenas tardes a todos, gracias al Instituto. Buenas tardes a quienes nos ven a través de las redes sociales, a quienes nos acompañan en la sede del Instituto esta tarde. Según una definición hallada mientras preparaba apuntes para esta presentación, la trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual con fines comerciales. Sin embargo, si para explicar este concepto nos adentramos en hechos de la realidad cubana, a esta definición podemos añadirle que la trata de personas, además de poder servir como fuente de financiación para un Estado, también es utilizada para diseminar por el mundo agentes de inteligencia o de influencia, o para sembrar deudas de gratitud que con el paso de los años funcionan como soporte de un sistema, aunque se trate, como es el caso de Cuba, de un sistema probadamente fracasado. Y a continuación trataré de explicar estas acepciones que al concepto de trata de personas permite añadir el ejemplo cubano. Las llamadas misiones internacionalistas, el envío de jóvenes cubanos a cursar estudios en los países del antiguo bloque socialista de Europa del Este, así como el de técnicos y profesionales de diversas disciplinas a ejercer oficios en esas naciones y otras del continente africano y países de Latinoamérica, igualmente califican como ejemplo de trata de personas, y hay muchos hombres y mujeres hoy relocalizados en diferentes partes del mundo que pueden constatarlo con sus testimonios. Las misiones internacionalistas, a través de las cuales no se sabe qué número exacto de cubanos fueron a combatir y murieron en las guerras del Congo, Angola, Etiopía, Vietnam y conflictos en el Medio Oriente, califican como ejemplo de trata de personas, porque los elegidos para ser involucrados en estos conflictos no tenían la opción de decidir, simplemente eran señalados y estaban obligados a asumir el mandato sin importar su edad o sexo. En tiempos del socialismo en Europa del Este, los jóvenes que elegían determinadas profesiones en Cuba eran premiados, entre comillas, con la posibilidad de cursar estudios en algunas de las naciones, y son muchas las anécdotas que se cuentan de los riesgos y vicisitudes a los que estuvieron expuestos a cientos de miles de kilómetros de sus hogares y familias y sin la posibilidad de visitarlos o ser visitados por sus padres. Quienes viajaban en condición de técnicos extranjeros a otros países a ofrecer sus servicios no la pasaban mejor, y aunque en los últimos 64 años para cualquier cubano común la opción de salir del país sin importar el destino ha sido visto como una tabla de salvación, para muchos esa alternativa ha tenido un alto costo y a otros les ha valido la propia vida. Utilizando las diferentes variantes de trata de personas, el régimen de La Habana ha enviado maestros, militares, profesionales de la salud y hasta estudiantes a diferentes países de Latinoamérica, y ello le ha servido, además de para obtener dividendos en los casos que ha recibido pagos a cambios, también para diseminar agentes de inteligencia y agentes de influencia ideológica que para los propósitos de un régimen totalitario pensado y diseñado para minar sociedades y expandirse constituye un recurso muy necesario y valioso. Hay un ejemplo muy del momento que ha situado nuevamente los ojos del mundo sobre Cuba en cuanto al tema de la trata de personas. Es el caso de los jóvenes cubanos, gracias a cuyos testimonios tomó rostro una denuncia que hasta escucharlos a ellos para algunos tenía matiz de hipótesis. En un foro de este instituto, en tiempo atrás, hará unos meses, debatimos qué papel tenía Cuba como agente de desinformación en Latinoamérica sobre la verdad acerca de la guerra de ocupación lanzada por Rusia contra Ucrania. En fecha más reciente, a partir de una información suministrada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, se nos presentaron datos y elementos que permitían constatar las sospechas del envío de cubanos a combatir contra Ucrania del lado del ejército ruso. En estos momentos, las denuncias que han sido calificadas de mentiras por parte de Cuba han resultado tangibles, con la salvedad de que Cuba, a través de su Cancillería, los reconoce, pero intenta tomar distancia, asegura que lo rechaza y además dice que lo está investigando
para tomar medidas con los responsables. Tal y como lo define un antiguo adagio, los hechos hablan por sí solos. Tras los ejemplos mencionados, cada cual podrá evaluar si las actuales denuncias de jóvenes reclutados para combatir en la guerra de Ucrania son parte de una campaña de desinformación instrumentada desde Miami, como dice Cuba, o si se trata de otro capítulo más de una antigua práctica del régimen de La Habana. Buenas tardes.